Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias en 24 horas Central. Fue un error y grave, así el gobierno se refirió a la alarma que provocó una masiva evacuación en varias zonas costeras del país. El mensaje que llegó a los teléfonos celulares generó molestia transversal y por sobre todo confusión. Desde el Ministerio del Interior solicitaron a la ONEMI que haga una investigación a corto plazo para obtener responsabilidades. Nadie entendía nada. Es alerta de carga. Se producía una confusión total. Es inaceptable. Amparo, déjate llorar, si no pasa nada. Anda con esta zapatilla y calcetín. Otros lo tomaban con humor. Perdón. Le sonó el aviso de la ONEMI también. La alarma, una alarma, después me di cuenta. En las zonas costeras se producía una histeria generalizada. La alerta hacía recordar esos duros embates de la naturaleza. Mira. Gente totalmente alterada. Señora, usted tiene que tranquilizarse. La gente está un poco alterada, está asustada. Faltaba poco para las 9 de la noche y comenzaba ese sonido. La verdad, no muy agradable en los teléfonos celulares. Decía textual, estado de precaución. ONEMI establece abandonar zona de playa. Nada, pues con tranquilidad, a él le sonó el teléfono y fue como, oh, hay que evacuar. Y yo no quería evacuar porque estaba comiendo fideos y luego evacuamos. Y luego nos devolvimos porque nos dimos cuenta que era falso. Falsa alerta, claro. Falsa alerta. Perplejos, desconcertados, hasta con incredulidad reaccionaron algunos. En La Serena, no. Hubo preocupación. Se produjo un caos vial, tacos, atochamientos, autos cruzados, una evacuación inmediata. ¿Qué está pasando que me quedé dormida? No, tranquilo en realidad porque creo que fue un error, no sabría decir bien, pero los carabineros están tranquilos. Y no sé, la gente igual se comportaba como histérica. La pregunta era, ¿por qué sonó? La alarma era por un fuerte movimiento telúrico registrado en la Antártica. Magnitud 7.1 a las 20:36. Por eso, la ONEMI solicitó abandonar la zona costera de ese territorio. El tema es que el mensaje llegó a todo el país. En Chile continental no hay que evacuar, solamente tienen que evacuar las personas que estén cerca de la línea de costa en el territorio antártico. 80 personas tuvieron que evacuar la base aérea antártica Presidente Eduardo Frei Montalva. Materializamos la evacuación preventiva de todo nuestro personal sobre la cota 30, a nuestro refugio principal, ubicado en el sector del aeródromo Teniente Rodolfo March Martín. En medio de la confusión por la alarma en los celulares, comenzó a temblar, y bien fuerte, cuando el reloj marcaba las 9:07 de la noche. Epicentro, 9 kilómetros al este de Farellones. Intensidad, 5.9. Temblor bastante fuerte. Está ahí temblando bastante fuerte. Vamos a ver ahí la información oficial. Vamos contigo, Andrés. Terminado el movimiento telúrico, aún quedaba la duda. ¿El mensaje fue un error? Sí, lo confirmaron las mismas autoridades. Se trataba del sistema de alerta de emergencia SAE. Se emiten casos de tsunamis, terremotos, erupciones volcánicas, incendios forestales. Va dirigido a 21 segmentos del territorio nacional. Este sábado debía sonar solo en la Antártica. La gente, si se pueden dar cuenta, está corriendo. El tema está en que al enviar el mensaje con el segmento Antártida, que es el B18, por ejemplo, están todos segmentados, están muy tipificados, por alguna razón que se está investigando y que la empresa responsable le pidió las explicaciones de manera urgente, por alguna razón se conectó con el resto de los segmentos. Lo que hay que investigar ahora, cuál es el problema puntual que se produjo con esta situación. Lo que sí quiero descartar, y que eso es lo que está claro, es que no es error humano, sino que es error del sistema. Se apunta por el error a la empresa llamada Global System, encargada de enviar la información a los servidores. Comenzó una investigación para determinar cómo y qué generó la falla. Algo similar ya había ocurrido el 4 de enero de 2016 en Arica. El problema fue que en ese paso de la recomendación del CHOA, eso pasa a ONEMI y ONEMI es el encargado de difundir entonces el mensaje y decretar o no evacuaciones y todas las situaciones que conocemos. Y ahí en ese paso entonces donde se produce el error, donde ese mensaje es diseminado para todos los teléfonos.
Un error técnico de distribución de mensaje provocó molestia, evacuaciones masivas. El gobierno solicitó a la ONEMI un reporte a la brevedad para saber el origen del problema que generó confusión en todo Chile. Señora, usted tiene que tranquilizarse. La gente está un poco alterada, está asustada. Los sistemas de alarma para anticiparse a los efectos de temblores y terremotos son clave para minimizar daños y víctimas. Sin embargo, solo algunos países cuentan con esta tecnología. Surgen varias interrogantes: cómo funcionan, quiénes los tienen y cuáles son sus características. Se lo contamos en el siguiente informe. La comunicación es importante en caso de un desastre natural. Es por eso que países como Japón, China y México tienen sistemas para avisar con anticipación la llegada de estos fenómenos naturales. Aunque el sistema mexicano ha probado ser fiable, la mayoría de las veces es el japonés quien dispone de la mejor tecnología. La idea es minimizar el mayor daño posible. Los japoneses disponen de aplicaciones móviles que les permiten saber cuándo hay un terremoto, dónde está el epicentro y cuál es su magnitud, pero además están coordinados con los medios de comunicación. Tienen cables submarinos que permiten detectar la ocurrencia de terremotos con sensores puestos en el fondo del mar. Así que hay una tecnología muy avanzada y sobre todo muy extensa, en el sentido de que no hay ningún lugar de la costa de Japón que no esté cubierta por algún tipo de sensor. En Japón, los canales de TV y las estaciones de radio reciben toda la información sobre el temblor para difundirla al momento. En el caso de la TV abierta, en cuanto se recepciona la alerta, inmediatamente se muestra un letrero acompañado de un sonido agradable y un mapa donde se incluye información sobre dónde se produjo el movimiento, qué zonas afectará y se hace un llamado a mantener la calma y prepararse. Sí hay ciertas experiencias en otras partes con respecto a cómo se entrega la información que sí se puede recoger. Por ejemplo, en el caso de Japón, hemos visto muchas veces que se transmite por sistemas celulares y además se transmite por televisión. Ellos lo que hacen, presentan el mapa del país y presentan una graduación de colores asociado al nivel del tsunami, de la categoría que podría tener el tsunami. En México tienen el SASMEX, el sistema de alerta sísmica mexicano, el cual avisa con 1 minuto de anticipación en caso de un terremoto. Sin embargo, ya a diferencia de Japón, no hay más datos ni información disponible. Aunque no tienen tantos sensores, allá en México disponen de una versión pública de su monitor, donde se visualiza un mapa. Su objetivo es únicamente ilustrar, ya que por cuestiones técnicas no es posible usarlo como alerta sísmica. China también dispone de un sistema de alarma. Los televisores muestran automáticamente un aviso con una cuenta regresiva cuyo término coincide con el inicio del movimiento telúrico. Cuando este termina, el sistema arroja información como distancia y magnitud. Son los sistemas de alerta con que cuentan estos países. El uso de la tecnología para evitar daños, confusión y sobre todo víctimas fatales. Cambiamos de tema. La semana pasada se retomó una de las medidas del periodo crítico, o más crítico de la pandemia, el traslado de enfermos vía aérea. Poco a poco diferentes hospitales han agotado sus camas, obligando a la redistribución de los pacientes COVID que se encuentran en estado grave. Pero esta vez los mayores perjudicados provienen del norte del país. Tendencias que se repiten, número de casos como los de junio pasado, disponibilidad de camas críticas que disminuyen y traslados de pacientes que van en aumento. Las cifras del último informe epidemiológico lo confirman. La región metropolitana ya no es el sector en donde se concentra la pandemia, pero el norte y sur del país están sufriendo las alzas. Coquimbo y O'Higgins han incrementado en un 20% los casos activos durante los últimos 4 días. Con 5 puntos porcentuales menos se ubica Ñuble y le siguen de cerca la Araucanía, los ríos y los lagos con un 14% de alza.
Pero una vez más, Antofagasta ha demostrado ser el sector más complicado. 1.579 es la cifra que la llevó a liderar como la comuna con más casos activos de COVID, situación que solo empeora cuando recibir a enfermos deja de ser una opción. El norte del país ha estado bastante requerido por el aumento de casos que han tenido en la región, y eso ha significado que tanto en la región de Iquique como en Antofagasta hayamos desplegado dispositivos particulares para descomplejizar esas regiones. Durante la tarde de este sábado llegaron 3 pacientes a Santiago desde el hospital de Antofagasta, completando los 11 traslados de la jornada. Hoy se sumaron otros 4 de la misma región y 3 provenientes del sur del país. Desafortunadamente hemos vuelto a tener que trasladar pacientes desde algunas regiones a otras porque la capacidad de camas críticas y de ventiladores no da abasto para ello. Solo durante este mes la segunda región ha derivado 28 pacientes. Le siguen Iquique, Puerto Montt y Talcahuano, números que solo aumentan y tienen al país con tan solo 192 camas críticas disponibles. Y según los expertos, al sistema sanitario al borde del colapso. Más o menos en un mes hemos doblado el número de pacientes COVID en las UCI. Por lo tanto, la pendiente del aumento es muy marcada. Obviamente eso hace que en un sistema que no está preparado o que está en vías de preparación empiece a saturarse porque obviamente los casos son mayores de la cantidad de camas que están abiertas. En lo que va de enero de este año se han realizado 73 traslados desde distintas ciudades del país por falta de recursos, acumulando a la fecha más de 630 reubicaciones. Pero lo cierto es que ni la ausencia de camas ni la falta de ventiladores son el verdadero problema. Esa capacidad teórica existe. Lo que está más limitado en este momento quizá es el recurso humano, que como les digo, muchos están muy agotados, muchos con licencias médicas, algunos han sufrido el COVID, ¿no es cierto? Y eso es una gran limitante porque necesitamos personal especializado para atender a las personas. Semanas con cifras desalentadoras. Luego de meses con una curva que había logrado aplanarse, Chile recibió el 2021 con más de 3.000 nuevos casos. 3.000 que rápidamente sobrepasaron los 4.000 y que durante los últimos días amenazan con alcanzar los 5.000 antes de que termine el mes. Yo creo que estamos claramente ya en un rebrote muy marcado. El aumento de casos, yo creo que el valle de los casos fueron 1.500 en algún momento y ahora ya estamos en 4.500, así que obviamente esto ya es indicio de un rebrote sí o sí. Rebrote que las autoridades sanitarias combaten con la reubicación de sus pacientes más graves y que ya tiene agendados otros 8 traslados para este lunes. Ahora. Justamente vamos hasta el grupo 10 de la FACH, donde hace instantes llegaron pacientes críticos por COVID-19. Yerum Cid, ya te vemos en pantalla. Yerum, ¿cómo te va? Hola, sí, Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Tú lo decías ya hace pocos minutos, continuaban las labores de personal de salud, funcionarios del SAMU precisamente, para trasladar a 4 pacientes que fueron trasladados desde la región de Antofagasta, la segunda región, como ya lo decían en la nota introductoria, por tercer día consecutivo. Esto debido al explosivo aumento de casos de COVID-19, como lo hemos visto ya a nivel nacional, y estos pacientes vienen hasta esta región para ser asistidos por personal de salud, luego también del incremento en la ocupación de camas críticas de la unidad de cuidados intensivos de la segunda región. Es precisamente que estos 4 pacientes que tienen patologías bases, por eso también debido a eso también su gravedad, que serán trasladados a 13 recintos hospitalarios, precisamente a la clínica Tabancura, el hospital San Borja y la clínica Colonial. Ya lo decía, tercer día consecutivo de traslados interregionales de estos pacientes críticos a las UCI de la región metropolitana, en un operativo que ya se había realizado el año pasado, cuando la pandemia estaba también en un pic bastante alto. 128 viajes interregionales se realizaron el año 2020 y también a partir de este día viernes fue que se realizó el primero. Lo que pudieron constatar las propias autoridades en este lugar fue que el traslado fue exitoso y nos comentaron que a partir de mañana se comenzarán a realizar traslados desde la región, desde el sur,
precisamente de la ciudad de Osorno hasta la región metropolitana en este avión Hércules 130 que ustedes pueden ver a mi espalda. El día de ayer, sábado, se trasladaron 3 pacientes, también traslados exitosos, y es entonces que por esto van a ser asistidos, monitoreados constantemente por personal sanitario de este recinto. De ahí también la preocupación en la región de Antofagasta, precisamente debido a la falta de funcionarios de la salud. Ya lo decía, van a ser monitoreados entonces estos pacientes críticos, entonces que se espera que sean asistidos y puedan tener una evolución satisfactoria durante los próximos días. Andrés. Sí, se da la particularidad, Jerún, que en el primer brote, en los meses de junio, julio, agosto, los traslados eran desde la región metropolitana hacia regiones. Ahora es todo al revés, es desde las regiones, obviamente, hasta la zona central del país. Jerún, muchas gracias por toda la información. Muy buenas noches. Y continúan las críticas por el uso del permiso para traslado por vacaciones. Mientras algunos alcaldes proponen restringir la solicitud para ciertas comunas, otros presionan para eliminar la autorización de comisaría virtual. Este lunes, mañana, el gobierno podría anunciar cambios al respecto. Más detalles en la nota de Nicolás Soto. Más de 1.104.000 permisos de vacaciones se han solicitado a Carabineros desde el 4 de enero, cuando se habilitó la autorización en comisaría virtual. El propósito es dar un impulso al comercio, el turismo y un respiro en medio del confinamiento. Sin embargo, hasta ahora solo ha generado divisiones y críticas. Las playas, sobre todo del litoral central, son las más demandadas, entre ellas el Tabo, donde la llegada de turistas genera diferencias entre los tabinos y los comerciantes. Ni los hexágonos en la arena ni el uso de mascarillas han sido medidas suficientes para un descanso seguro. En la mañana estaba desocupado, pero después la playa estaba tapada en gente, mucha gente, y muy pocos respetan lo que es la mascarilla. Tenemos 84 personas adentro, entonces tenemos que estar contando a cada rato. No sé si es la realidad o no, pero tratamos de hacerlo lo mejor posible. La gente anda con mucho miedo, entonces a nosotros como pequeños comerciantes nos ha afectado mucho. Para controlar el aforo, el alcalde de Las Condes propuso restringir el permiso de vacaciones en las denominadas zonas saturadas, ciudades y localidades que han presentado un alto índice de contagio o donde el uso de camas críticas está al límite. Lo que debería pasar es que si hay ciertas comunas en que ya hay mucha gente allá, o además los contagios están subiendo y llegando a ciertos niveles, esas comunas aparezcan bloqueadas. Y así además esto ayudaría, las personas pueden ir a otro lugar y ayudaría a fomentar el turismo también en lugares distintos. Las sugerencias hay que tomarlas, hay que estudiarlas, hay que analizarlas. Nosotros aceptamos y recogemos las sugerencias del alcalde Lavín o de otros alcaldes, sobre todo de regiones. Y a lo mejor vamos a tener que regularizar o regular el permiso a algunas regiones que estén más colapsadas o más comprometidas o con más casos. Si bien la propuesta será considerada por las autoridades, no es compartida por todos los alcaldes. Algunos reclaman mayor participación en la toma de decisiones y que se evalúe si es bueno fomentar los desplazamientos entre regiones. Las autoridades centrales no han querido escuchar a las autoridades locales, que son las que conocemos de mejor forma la realidad, entendiendo que no tenemos la capacidad sanitaria en cuanto a recintos de salud preparados para un posible rebrote. Solicitaría al presidente y al ministro que por favor tomara la consideración de estos alcaldes que está a su disposición. No quiero ser pesimista. Como médico, quiero decir de que van a ser años muy complejos, el año 2021 y 2022, y tenemos que estar más unidos que nunca por el fin de apoyar a nuestra comunidad. Hay comunas donde no parece aconsejable seguir recibiendo turistas por el alto volumen de casos COVID activos. Hay otras quizás están en una realidad distinta. Por eso nosotros pensamos que la mesa COVID que asesora al gobierno en estas materias tiene que sesionar y tener un pronunciamiento claro respecto a esta medida. La continuidad del permiso o posibles cambios en su aplicación recién se conocerían este lunes, cuando el Ministerio de Salud entregue un nuevo informe sobre la evolución del COVID-19 en el país. A partir de hoy, la venta, fabricación, lanzamiento de fuegos artificiales constituye un delito y será castigado con multa y pena de cárcel. La nueva ley promulgada durante esta jornada también aumenta las sanciones para los disparos injustificados o también denominados como balas locas, que pueden llegar hasta los 10 años de presidio.
Para la última celebración de Año Nuevo, los espectáculos pirotécnicos fueron cancelados en todo Chile. Sin embargo, los fuegos artificiales iluminaron los cielos de varias comunas, una práctica ilegal y peligrosa que dejó niños con quemaduras y propiedades incendiadas. Durante esta noche de Año Nuevo hubo 4 personas quemadas, 3 menores de edad y un adulto. En el último tiempo ha proliferado el uso de artefactos pirotécnicos en barrios y poblaciones como símbolo de poder y control territorial. Sabemos que los ciudadanos estamos cansados de la violencia, la droga, las armas, la corrupción y el crimen organizado. En forma telemática, el presidente de la República promulgó la ley que sanciona como delito el uso, venta y fabricación de fuegos artificiales. La tenencia será castigada con multa o hasta 540 días de presidio, mientras que la importación, comercialización y lanzamiento será sancionado con penas de hasta 3 años de cárcel, además del castigo económico. Esto genera una sensación de inseguridad tremenda en los vecinos, mucho temor, y es muy natural, además que se confunde mucho el ruido de los fuegos artificiales con las balaceras. Hoy día lo que existía era una falta, es decir, ¿qué capacidad tenían las policías de actuar? Ir y pasar una multa para que la persona que estaba lanzando el fuego artificial fuera a pagarlo al juzgado de policía local, algo que es absolutamente increíble dado la afectación que generaba esta situación en los distintos vecinos. Y es por eso que hoy día esto es un delito. Iniciativa que fue valorada por alcaldes presentes en La Moneda, quienes pidieron mayor presencia policial. Me alegro de que finalmente sea ley, pero ahora el llamado que yo hago es que las policías, las fiscalías, los tribunales también puedan hacer su trabajo con este instrumento, con esta herramienta, para efectos de poder ir eliminando estas bandas y sacándolas de circulación. Mientras en un asalto, en un cajero automático en Vitacura, llegan en 7 minutos, en Puente Alto en 40, en Renca en media hora. En la Florida, bueno, a veces se llevan los vehículos a otras comunas. Esa es la segunda parte fundamental. Recursos policiales concretos para que se pueda cumplir la ley. Nueva ley que también aumenta las penas para el disparo injustificado o bala loca, por ataques contra inmuebles o proyectiles al aire. Y para disparos con arma de guerra o hechiza se establece una sanción de hasta 10 años de cárcel. La violencia, la droga, el terrorismo y el crimen organizado no son de izquierda ni de derecha. En consecuencia, nunca deben dividirnos. Y por eso llamo a todos mis compatriotas a unir nuestras fuerzas para combatir y derrotar estas lacras. Nueva ley en el marco de la agenda contra la delincuencia y el crimen organizado, y que sanciona con mayor severidad delitos que además atentan contra la tranquilidad pública o pretenden infundir temor en la población. Una nueva balacera entre delincuentes y la PDI se generó en plena autopista del sector oriente de la capital. Detectives perseguían a una banda que minutos antes había protagonizado una violenta encerrona contra una embarazada de 8 meses, la cual, cuando iba junto a su familia hacia su casa, fue intimidada con pistolas para obligarla a bajar de su automóvil. Era casi la medianoche de este domingo, mientras millones de chilenos estaban en sus casas respetando el toque de queda. En escena aparece este vehículo donde delincuentes intentaban escapar de la inminente detención. Se trata de sujetos que huían de la PDI y que a balazos querían zafar. Uno de ellos fue detenido. Todo comenzó en las Gualtatas con Tabancura. Una familia iba rumbo a su casa y tuvo que enfrentar la luz roja del semáforo. Momento preciso para el actuar de los antisociales, que no tuvieron piedad en apuntar e incluso disparar a toda una familia. Entre ellos, una mujer con 8 meses de embarazo. Estos sujetos se bajan todos con armas de fuego, proceden a intimidarlos y de manera muy violenta sacan a todas las personas desde el vehículo, proceden a subirse, en el momento de escapar proceden a disparar, no a las personas pero sí al aire, y se dan a la fuga. Inmediatamente la coordinación entre Seguridad Ciudadana de Vitacura con la PDI desató una persecución policial. Estos muestran al personal de la PDI armamento al parecer de fuego con intenciones de dispararles, lo que provoca además que personal de la Biro INCRI efectúe disparos contra dichos vehículos, intentando previamente a eso detenerlos. Pero el plan de los sujetos resultó peor de lo que esperaban.
Los sujetos también proceden a realizar algunos disparos a los oficiales policiales, por lo cual estos hacen uso de sus armas de fuego y en el sector de la Costanera Norte proceden a interceptarlo, logrando la detención de uno de ellos, mayor de edad, sin antecedentes policiales hasta el momento. Uno de ellos no logró subirse y sí fue detenido por la PDI y fue particularmente el sujeto que la víctima describió como quien se acercó a la ventanilla por el lado de ella y la apuntó con un arma de fuego, que tenía una polera negra con una H roja muy llamativa. El delincuente capturado es Brian Gómez Morales, de 21 años. Aún se desconoce si era el líder de la banda o si estaba especializado en este tipo de delitos. Durante la tarde de este domingo fue formalizado por robo con intimidación y por estar sin ningún tipo de permiso en horario de toque de queda. Asaltos que se repiten en autopistas, donde la noche de este viernes también una mujer fue atacada en la Costanera Norte, pero en la salida a Peterser, en los límites de Cerro Navia con Renca. En este caso, al igual que en el de Vitacura, los detectives se enfrentaron a balazos con los delincuentes. Pese a que se frustró el delito, no hubo detenidos. El hecho de que hoy día tengamos que además estar trabajando en materia sanitaria y resguardando que no se ejecuten delitos sanitarios, significa que tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones deben redoblar el esfuerzo. Hay un trabajo de mucha coordinación con la Policía de Investigaciones, con Carabineros, con los pórticos lectores de patente que permiten actuar en flagrancia. Medidas de las autoridades que buscan disminuir este tipo de delitos, que desde el inicio de la pandemia habían reducido, pero que tras el paso del tiempo han vuelto sin importar las medidas sanitarias, el toque de queda y mucho menos la integridad de una embarazada de 8 meses y su familia. Más de 3.000 personas fueron detenidas en Rusia tras una multitudinaria marcha nacional realizada ayer sábado contra el gobierno de Vladimir Putin. Los manifestantes exigían la liberación del líder opositor Alexei Navalny. Las marchas y protestas se registraron en más de 120 ciudades rusas. Desde Moscú hasta Vladivostok, miles de ciudadanos salieron a las gélidas y nevadas calles para protestar por la liberación de lo que ellos mismos denominan presos políticos. Hubo varios enfrentamientos con la policía. Miles de personas fueron detenidas por exigir la liberación de Alexei Navalny, el líder opositor que fue arrestado a su regreso de Berlín, donde se recuperaba de un supuesto envenenamiento. Бояться мне нечего. Я уже половину жизни своей прожила, и мы жили при разных режимах и при разных правителях. Я пришла, потому что в стране творится беззаконие, и я пришла, потому что я хочу, чтобы мой ребенок, мои дети, мои внуки жили в другой стране, где будет, я надеюсь, все по-другому. El líder opositor al gobierno de Vladimir Putin se ha convertido en un dolor de cabeza para las autoridades de ese país. Detenido en varias ocasiones en agosto del año 2020, se descompuso arriba de un avión e inmediatamente comenzaron a circular teorías de un posible envenenamiento por parte de agentes del gobierno ruso. Desde entonces permanecía en Alemania. Sin embargo, su retorno, posterior detención y el llamado que hizo a manifestarse provocaron estas multitudinarias manifestaciones que solo en Moscú congregaron a unas 50.000 personas. Все ухудшается и ухудшается ситуация, полный произвол. Я против этого. Мне не нравится, чтобы власть менялась. В общем, и я за свободу слова в том числе. И вот эта ситуация с Навальным еще раз, в очередной раз подчеркивает, что... Los organizadores del evento calificaron como exitosa la jornada de protesta nacional. Esto debido a que el número de asistentes fue superior al esperado. Al caer la noche en Rusia, los manifestantes lanzaron bolas de nieve a la policía. En total fueron detenidas unas 3.000 personas, 1.500 en Moscú, más de 1.000 en toda Rusia, en una multitudinaria protesta por la liberación de Alexei Navalny, quien permanecerá tras las rejas durante al menos un mes.
Es la información política del minuto. Vamos hasta la sede de la Democracia Cristiana, donde hace instantes proclamaron a su candidata para las primarias presidenciales de la Unidad Constituyente. Flavia Cordela tiene todos los detalles. Flavia. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches, porque hasta el último cómputo, más de 22.000 personas entre militantes de la Democracia Cristiana y personas independientes votaron finalmente para que la candidata presidencial de la Democracia Cristiana fuera la senadora Jimena Rincón. Ustedes lo están viendo en las imágenes, es la proclamación de la senadora entonces como la candidata oficial del partido de la DC. En este instante habla Fuad Chaín, presidente de la colectividad, quien hace pocos instantes acaba de agradecer al otro candidato que también disputaba este puesto, el exministro Alberto Undurraga, quien también llegó hasta este lugar para acompañar a Jimena Rincón en la proclamación. Se espera que en los próximos instantes sea la senadora quien dé las palabras finales sobre esta proclamación, una que se enmarca en un camino ya que parte de lleno esta carrera presidencial, ¿no es cierto? Que, claro, muchos pensarán que queda mucho tiempo para noviembre para las elecciones, pero aún quedan procesos pendientes, como por ejemplo las primarias. Es entonces la senadora Jimena Rincón quien va como candidata de la Democracia Cristiana y se medirá en una primaria de la oposición para que ésta defina qué candidato va a llevar en la papeleta final. Ustedes lo ven en las imágenes, proclamación que está ocurriendo en este minuto aquí en la sede nacional de la Democracia Cristiana, una sede que también durante esta jornada fue un local de votación, y ya estamos escuchando las palabras de agradecimiento a Alberto Undurraga por parte de Fuad Chaín y también del desafío que viene para Jimena Rincón, la senadora y candidata oficial ya de la Democracia Cristiana, como la han denominado acá, la próxima presidenta de la República. Dicen ellos, es la esperanza que ellos tienen para poder iniciar esta carrera. Ya se espera que va a hablar, parece, Alberto Undurraga, va a dar declaraciones primero antes que la senadora Jimena Rincón, quien obtuvo cerca del 40% de las preferencias durante esta jornada de votación que se dio durante todo el día, desde Arica a Punta Arenas. Fueron distintos lugares en todas las regiones. Pasemos a escuchar parte de esas declaraciones. A los más de 12.000 chilenas y chilenos, a los más de 12.000 militantes e independientes que confiaron en nuestro proyecto, que confiaron en nuestro proyecto de hacer de Chile un país con derechos sociales garantizados, que confiaron en nuestro proyecto de hacer de Chile un país con igualdad de trato, con crecimiento verde, con mayor poder a las regiones. Quiero agradecerles a todas y todos quienes trabajaron durante estos meses en esta campaña. Quiero junto con ello felicitar a Jimena Rincón, ganadora de esta primaria, felicitarla por su triunfo y señalar que el desafío que tenemos por delante es construir la mayor unidad posible en torno a un programa de gobierno para que sea liderada por alguien de los nuestros. Claro, ahí escuchábamos entonces parte de las declaraciones que está haciendo el exministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, para darle luego el paso a la senadora Jimena Rincón, quien, como les hemos ido comentando, se convierte en la candidata oficial de la Democracia Cristiana. Esperamos poder tener las declaraciones de ella pronto, quien asume este desafío, que es el primer paso, ¿no es cierto? Nosotros les íbamos contando que es el primer paso porque la candidata de la Democracia Cristiana, en este caso Jimena Rincón, se va a tener que medir en una primaria con los otros candidatos, al menos del Pacto Unidad Constituyente. Veremos, eso sí, si está dispuesta, por ejemplo, la senadora a ir a una primaria más amplia de la oposición. Candidatos que sabemos que también ya están en carrera, sería Paula Narváez, también exministra del gobierno de Michelle Bachelet, también está, por ejemplo, en el PPD, Heraldo Muñoz, que también fue exministro, lo mismo Vidal y Jorge Tarud, así que vamos a ver ahí qué pasa, si es que esa primaria se amplía un poco más o simplemente se queda en unidad constituyente. Ahora Fuad Chaín
le empieza a dar la palabra entonces a la senadora Jimena Rincón, quien, como les hemos ido contando, se transforma entonces en la candidata oficial de la Democracia Cristiana, quien se va a tener que medir en una primaria. Ha llegado hasta la sede del partido mucha gente para poder brindarle el apoyo en este nuevo paso que comienza. Ya se acerca al podio. Escuchemos las declaraciones de la senadora. Partir por agradecer a mi familia, a mis hijos, a mis 2 nietas, que la verdad es que he visto poco y nada, a Cristian, que no se ha separado un segundo de este esfuerzo. De verdad, 1.000.000 de gracias, porque esto no es fácil, y todos los que están acá, todos los que han emprendido en algún minuto una candidatura saben lo duro y difícil que es. Así que para ellos, para todos los hijos e hijas, padres, maridos, esposas, compañeros, de todos los que están acá, muchas, muchas gracias. Porque sin ustedes esto no hubiese sido posible. Palabras de agradecimiento principalmente de la senadora Rincón a su familia, quien continúa dando acá sus palabras en la sede de la Democracia Cristiana. Mi partido desde los 14 años. Mi partido que está acá en una parte y una porción, pero que está a lo largo y ancho del país, probablemente siguiendo esta transmisión por las redes y por los medios de comunicación. De verdad, un tremendo equipo, de norte a sur. No voy a nombrar a cada uno de los que ha sido parte en cada una de las regiones de este esfuerzo, porque seguro se me olvidaría algún nombre y estaríamos toda la noche tratando de recordarlos. Ha sido una tremenda, tremenda travesía. Y quiero agradecerles porque sin ustedes esto no hubiese sido posible. Hemos recorrido 12 de las 16 regiones. Nos hemos subido a aviones, autos, nos vamos a subir a botes, lanchas, trenes y a lo que sea necesario para recorrer cada rincón de nuestro país. Porque nunca más sin las regiones. Lo dijimos y lo vuelvo a decir fuerte y claro. Nunca más sin las regiones. El país es uno solo y requiere, como ha dicho el presidente del partido. Entonces, parte de las declaraciones de la senadora Rincón, quien asegura que lo que viene es una tremenda travesía y también lo que ha ocurrido hasta el minuto, y su frase que ha marcado este discurso ha sido nunca más sin las regiones. Asegura que seguirán recorriendo cada rincón de Chile, independiente de la forma, pero que esperan llegar a todas las regiones de nuestro país, Andrés. Flavia, muchas gracias. Muy buenas noches. Hace 15 años, un equipo de Televisión Nacional de Chile fue testigo exclusivo de un hecho histórico. Manuel Contreras Sepúlveda, el símbolo del terrorismo de Estado en Chile, era detenido y sacado a la fuerza de su casa en Peñalolén. Nunca más saldría de prisión. Ese día, junto al trabajo de aquel equipo de prensa, es lo que recordamos en este Archivos 24. El año 2005, en exclusiva, las cámaras de TVN daban a conocer al mundo la detención de Manuel Contreras. Oponiendo resistencia, era sacado de su condominio en Peñalolén y trasladado hasta acá, hasta el penal Cordillera. El símbolo máximo del terrorismo de Estado en la dictadura de Augusto Pinochet era encarcelado y nunca más saldría en libertad. If Chile appears calm, it is due to a great extent to the fact that it is still stunned by the swiftness and the power of the military takeover. The reaction from the left has not yet set in, but when it does, it is bound to be violent. Ike Pappas, CBS News at Santiago, Chile. Que vengo todos los días. 10 días. 10 días hoy día. ¿Para qué? Porque un hijo que tenía en la escuela técnica salió que dijo que él iba. Universidad Técnico Suizo. Sí. Casi de manera automática, junto al golpe militar, comenzó a operar el aparato represor de la Junta. Se le llamó la Dirección Nacional de Inteligencia. Las siglas DINA se tornaron sinónimo de miedo y terror. La DINA es un organismo de seguridad
de represión y exterminio, muy apoyada por el general Pinochet, quien le dotó de medios logísticos de todo tipo para llevar adelante la represión más brutal que ha tenido este país, digamos, en su historia republicana. Fue el general Manuel Contreras el designado para dirigirla, el mismo que todos los días pasaba a buscar a Augusto Pinochet para ir al edificio Diego Portales. El general Contreras desayunaba todos los días con el general Pinochet. Lo ponía al tanto, le daba la información. ¿Usted se reunía con él cotidianamente? Por supuesto. ¿Es verdad que tomaban desayuno todos los días? Casi todos los días. ¿Y qué le entregaba a usted? ¿Le entregaba un informe detallado? Informe de todo lo que sucedía en el país en ese momento y de los antecedentes que teníamos. El general Pinochet le delega y lo unge como el zar de la represión. La instrucción era clara: terminar y exterminar todo tipo de resistencia, con amplias atribuciones en medio del estado de sitio y de las granjerías de un coronel que se volvió omnipotente e intocable. Todo bajo el amparo de Augusto Pinochet. Why are people still dying in Chile? Le voy a dar el dato exacto a la fecha de ayer. Los muertos de las Fuerzas Armadas suman 37 y los muertos de personas civiles, 476. Y comenzaron no solo las torturas, desapariciones y muertes de civiles, también los magnicidios. Caso Prat es un caso brutal. 30 de septiembre del año 74 le tenían puesto una bomba en el auto. Y estalló la bomba. Y murió él inmediatamente, por supuesto. Y su señora. Es decir, la cúpula de la DINA atentaron contra su propio jefe. ¿Qué le parece a usted que, siendo su jefe máximo del ejército, haya terminado de esa forma, asesinado? ¿El general Prats? Sí. Lo sentí mucho, porque fue otro profesor mío en la Academia de Guerra incluso. Era mi amigo. Not escape the junta's September roundup. Que tranquilo te vaya. Orlando Letelier, el mecanismo es el mismo. Los autores son los mismos. El 21 de septiembre del año 76, a él y a su ayudante, Pomi Moffi. La diferencia es que en Argentina nunca pudimos avanzar adecuadamente en el crimen de Prat, pero en Estados Unidos sí. ¿Pero sabe por qué? Porque Estados Unidos no permitió que en la capital del imperio le pusieran una bomba. Se sumaría el crimen en 1975 de Bernardo Leighton y su esposa en Roma. La DINA operaba con total impunidad bajo la mano de hierro del llamado Mamo Contreras. Claro que la vuelta a la democracia cambiaría su suerte. No tengo ningún problema por la simple y sencilla razón de que los procesos desaparecidos que actualmente existen o están han sido todos desvirtuados desde el punto de vista de lo que a DINA le compete. Temprano la prensa estuvo hoy en el fondo del Viejo Roble. En 1995, Contreras se atrincheró en su fundo, el Viejo Roble en Fresia, en la región de los Lagos, por semanas. 2 años antes, la justicia chilena falló en su contra por el caso Letelier y ordenó su detención. Contreras aún era apoyado y resguardado por el ejército. ¿Está dispuesto a repensar esa decisión o va a acatar la sentencia? He dicho que no voy a pasar ni un día en la cárcel. Desobedeció la sentencia de 7 años de prisión, dio conferencia de prensa a su modo y en su fundo. Hubo un estricto control de credenciales y carnet de identidad para todos los profesionales que ingresaron hasta el fondo. Va a salir acá preso, vivo, ¿qué va a hacer de su destino en general? ¿Sale acá con vida o sale muerto a raíz de un enfrentamiento? Yo no soy adivino. Y tal como lo he dicho muchas veces, a una situación distinta hay una resolución distinta. ¿Su lealtad es recíproca con el general Pinochet? Siempre ha sido absolutamente leal mi actitud hacia él como la de él hacia mí. O sea, él está con usted en este trance. Por supuesto que tiene que estarlo. ¿Hay declaraciones de Osvaldo Romo que dijo que no había que haber dejado a Marxista vivo? No.
Osvaldo Romo le pagaron por decir un montón de brutalidades. ¿Qué opina cuando le dicen asesino? Me da pena. ¿Por qué, general? Porque no saben lo que dicen. ¿No está la posibilidad del suicidio porque se especuló con eso? Yo quiero mucho a la vida. Entonces no estoy pensando en absoluto en suicidio, porque pienso que los suicidas son cobardes. Se refugió en el regimiento Sangra de Osorno. Por 2 días se le perdió todo rastro, hasta que aterrizó en el Hospital Naval de Talcahuano para finalmente ser encarcelado. Sin embargo, nadie lo había visto o fotografiado con las esposas. Incluso ingresó a Punta Peuco en un furgón sin ventanas y el gobierno tuvo que salir a confirmar que el Mamo sí estaba preso. Muy buenas noches, Mauricio. Efectivamente, tal como se había anunciado, la ministra de Justicia procede en estos instantes a sentarse aquí en la sala de conferencias de esta Secretaría de Estado, donde se va a aclarar si efectivamente ha ingresado en el transcurso de las últimas horas el general Manuel Contreras. Hoy sábado 21 de octubre de 1995 a las 1:40 horas ingresó al establecimiento penitenciario Punta de Peuco el señor Manuel Contreras Sepúlveda. Caía también su mano derecha, el brigadier Pedro Espinosa. Buenas noches, señores periodistas. En este momento el ejército me ha entregado, o me está por entregar, a investigaciones y luego a gendarmería para ser trasladado a la cárcel designada para los militares. Muchas gracias. Don Pedro, ¿por qué se dio el cambio de su actitud, brigadier? El cambio de actitud se debe a que fue tramitada mi baja. La DINA funcionó formalmente hasta agosto de 1977. Constantemente se le preguntó a Manuel Contreras por el paradero de los detenidos desaparecidos y su respuesta siempre fue la misma. Manuel Contreras, ¿usted sabe dónde están los detenidos desaparecidos? Están todos muertos. ¿Y dónde están? Claro. Hay 1000 enterrados en el cementerio general. La soledad y el recogimiento del patio 29 del cementerio general es parte del testimonio de víctimas de aquellos sin nombres, llorados y esperados por los suyos. Contreras seguía sin reconocer culpa alguna. El informe Rettig estableció que entre 1973 y 1990 más de 3.000 chilenos fueron ejecutados políticos y detenidos desaparecidos. Y recién el año 2003, me parece, pudo el ministro Solís, Alejandro Solís, a quien este país le debe mucho, dictó una sentencia condenatoria no aplicando la ley de amnistía. Le caía una nueva sentencia a Contreras. Por el delito de secuestro calificado de Miguel Ángel Sandoval, el magistrado Alejandro Solís sentenció a 15 años y un día de presidio al ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, un joven sastre de 26 años que el año 1975 abandonó su casa para nunca más volver. El juez Alejandro Solís dio la orden de arresto contra el Mamo, orden que cumplió un joven detective y su equipo. Yo me acuerdo, entrábamos a la casa, a mano derecha y estaba una escala que subía a un segundo piso y ahí estaba el camarógrafo con Amaro Gómez Pablo filmando todo esto en primera persona. Y le exhibe el decreto, le muestra, le dice, tenemos una orden de aprehensión para llevarlo detenido, y entonces él, con su soberbia, él agarra el decreto, lo destroza en presencia nuestra y se da una media vuelta y se va hacia un despacho, una oficina que él tenía dentro de su casa. Contreras se fue directamente a un cajón de su escritorio donde él guardaba ahí una arma, una pistola. Y forcejea con el primero, que es con Sandro Gaete, que estaba ahí. Entonces, en el fondo, ese forcejeo, al final, la aguja él la alcanza a percutar porque Gaete al final terminó con unas lesiones en su mano. Entonces, cuando yo ingreso, habían como 2 o 3 escritorios
y yo veo la oficina llena de Corvo. Él tenía 12 yernos ahí que eran generales en retiro. Y se genera una pelea, una tole-tole, pero inmensa, porque nosotros íbamos alrededor de unos 70 detectives, porque íbamos bien preparados para ver el escenario en que nos íbamos a enfrentar. Y finalmente logramos reducirlo, o sea, al final era pura boca al final. La hija, la señora, la pareja, no sé, salen tirándose al suelo, atrás de los autos, que nosotros somos malos, llorando. Todo voy a entregar, Mélida, todo. Déjame, voy a entregar todo lo que corresponda, porque me voy a cagar desde Chaira hasta abajo. Esos son papeles. Todos. Valoro mucho que haya estado el periodista ahí, la prensa ahí. Fue llevado a la Brigada de Derechos Humanos y luego trasladado a tribunales junto a la cúpula de la DINA. Unos 20 minutos después, Contreras siguió la ruta de Krasnov, Morambrito y Lauriani, rumbo al lugar que los albergará los próximos años. Había una multitud, en realidad, una cosa que yo no la había visto antes. Todo destrozado porque la gente quería pegarle, lincharle, no sé cuál es el término, pero en el fondo algo le querían hacer. Pero invariablemente todas mis preguntas eran contestadas con «eso no es cierto». Oiga, pero si aquí tengo 20 testigos que dicen lo contrario, que usted, por ejemplo, estaba en Villa Grimaldi y iba a ver hasta las sesiones de tortura. No es cierto, porque los testigos son testigos pagados. Pero es que hay 20 personas pagadas, sí, todos son mentirosos. Comprenderé que con ese argumento no podía seguir más adelante. ¿La DINA le provoca orgullo o le provoca vergüenza hoy día? Me provoca orgullo. ¿Usted considera bien hacer el trabajo que signifique desaparecer personas, inclusive? Nunca hicimos desaparecer a nadie. ¿Y la DINA torturó? No. Hay diversos testimonios que dicen que sí. Podrán decir lo que quieran. Tras la actitud mostrada por Contreras y los cuestionamientos al penal Cordillera, el presidente Sebastián Piñera en 2013 ordenó el traslado de todos los militares a Punta Peuco. El Mamo ya no tenía más cartas bajo la manga. Una de las cosas que me siento orgulloso de haber participado en la detención de este sujeto, autor de innumerables muertes, torturas, secuestros, desapariciones, el criminal más grande de la historia de Chile. O sea, eso hay que decirlo con todas sus letras. Yo creo que eso no se nos puede olvidar. No hay un jefe de policía política en el mundo, ¿no, verdad?, que se haya permitido ese país encarcelar. Chile lo hizo. Manuel Contreras es un ícono a mi juicio, es un ícono de la maldad institucionalizada en contra del pueblo de Chile. Parte de la cúpula de la DINA aún está presa acá, en el penal de Punta Peuco, que Manuel Contreras solo abandonó el año 2015 para morir en el hospital militar. Terminaba así la historia de quien fue acusado de secuestro, tortura y asesinato. La mano de hierro de la policía militar de Pinochet terminaba sus días sin ningún tipo de gloria ofrecida por el ejército.
Cambiamos completamente de tema. La vacuna contra el COVID del laboratorio BioNTech, que usa ARN para desarrollar una respuesta inmune, abrió la posibilidad de tratar otras enfermedades que hasta ahora no tienen cura. Por ejemplo, la esclerosis múltiple es una de ellas. Los estudios, que aún están en fase muy preliminar, abren una luz de esperanza a más de 3.000 personas que sufren este mal en Chile. Hasta ahora todas las vacunas que conocíamos y que nos han puesto desde niños tenían partículas vivas e inactivas de los mismos virus y bacterias para combatir las enfermedades. La vacuna de Pfizer y BioNTech es la primera probada en el mundo que no es infecciosa. Utiliza ácido ribonucleico o ARN mensajero, una nueva tecnología que al ser inyectada da información a la célula para que fabrique las defensas que necesitamos para protegernos del COVID. Un material genético que inmediatamente el sistema de lectura que tenemos nosotros va a reconocer esto y va a leerlo, llamamos nosotros, y lo va a convertir en la proteína S. Es decir, estas vacunas logran que uno mismo genere dentro de su cuerpo la proteína S del virus. La tecnología de vacunas basadas en ARN mensajero no es nueva. Se viene empleando hace décadas en ensayos clínicos para tratar otras enfermedades. Al ver los resultados de efectividad en la vacuna del COVID, investigadores de BioNTech y otros colaboradores alemanes diseñaron una nueva fórmula que retrasa el inicio y reduce la gravedad de la esclerosis múltiple, una enfermedad inflamatoria crónica neurodegenerativa que afecta al cerebro y a la médula espinal. Han hecho una prueba de concepto, es decir, determinar si esta misma idea conceptual de desarrollar un tratamiento basado en RNA mensajero puede ser aplicado para tratar otras enfermedades. Ellos en el año 2016 también publicaron el desarrollo de un tratamiento basado en RNA mensajero para tratar distintos tipos de cáncer. Hasta ahora, aún en fase preclínica, ha conseguido suprimir la esclerosis en animales. ¿Cómo actúa? Entonces esto abre la posibilidad de que uno le inyecte a las personas con estas enfermedades, se le inyecte un RNA mensajero y el mismo cuerpo entonces genere la proteína correcta. A los 19 años, Denise fue diagnosticada con esclerosis múltiple. Los primeros síntomas que dieron la alerta fue el adormecimiento de sus piernas. Ponte tú, yo estaba en la micro sentada y yo me tocaba el pie derecho con mi pie izquierdo y yo pensaba que era otra persona. Así, a ese nivel le dormió el pie. No lo sentía para nada, yo estaba coja. Por eso que mi mamá se preocupó. Años después se le paralizó el rostro. Con medicamentos cada 4 meses ha logrado controlar esta enfermedad. El problema es el elevado costo. Sale 2 millones de pesos cada vez que tengo que ir a ponérmelo, ¿ya? La ISAPRE me cubre harto. O sea, llego a pagar 250.000 pesos. Una enfermedad que es cubierta por la canasta GES. El problema y la gran lucha de estos pacientes es que la ciencia avanza y los fármacos de última generación no siempre están incluidos. No es una enfermedad que tú necesites un medicamento y con ese vas a andar bien toda la vida. No. De partida, un tratamiento que a una persona le hace bien, a otra puede que no le resulte. Por eso este rediseño de la vacuna COVID abre una luz de esperanza para los 3.000 pacientes diagnosticados con esclerosis. Me gustaría si se pudiera y sirviera, se comprobara que realmente sirve para mantener a los pacientes con esclerosis bien. Una alegría tremenda saber que se está investigando. Y yo creo que esta especialmente nos da un poco más de ilusión. Nosotros tenemos la esperanza de que tenga excelentes resultados. Es muy promisoria, es muy prometedora, los resultados son muy interesantes, pero claro, son aplicados solamente en el modelo animal, en el modelo experimental. El próximo paso es probar clínicamente esta vacuna en pequeños grupos humanos para combatir esta y otras enfermedades infecciosas y autoinmunes. Les recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. 78 personas fueron sorprendidas en un camping de la comuna de Concepción. 31 de ellas participaban de un bautizo a las orillas del río. Tras una denuncia de los vecinos, autoridades llegaron a fiscalizar el recinto que funcionaba de manera irregular. Una situación que se ha repetido desde principios de enero pese a la cuarentena obligatoria que rige en la zona por el sostenido aumento de casos COVID positivo.
Era el panorama en un camping del Puente 4 de la comuna de Concepción en la región del Biobío. Operativo policial en curso tras una denuncia anónima de vecinos. El motivo, 78 personas sorprendidas en este recinto privado que funcionaba de forma irregular en medio de la cuarentena que rige en una de las 12 comunas de la provincia. Ellos participaban de una ceremonia religiosa. Un gran número de personas se encontraba realizando una ceremonia religiosa a orillas del río. Un total de 49 adultos fueron detenidos por infracción al artículo 318 del Código Penal. Es que la pandemia y el alza sostenido de casos de COVID en la región no han dado tregua. 586 nuevos contagios durante las últimas 24 horas, cifra que mantiene en alerta a las autoridades. Se procedió a 2 sumarios sanitarios, uno al encargado de la actividad religiosa y otro a la dueña del camping. Todas las personas fueron apercibidas, el trabajo fue acompañado por la PDI y por lo tanto cuando llegue el empadronamiento que realizó la PDI, también a las personas adultas individualmente también le vamos a realizar un sumario sanitario. Situación que parece no preocupar a quienes participan de estos eventos. No miden riesgos y faltan a la normativa vigente en medio de la emergencia sanitaria, situación ya vista durante las últimas jornadas en la comuna de Tome. Estamos en cuarentena, pero tenemos 2 horas para salir. Nos dice ahora dónde uno tiene que ir. Dice nomás 2 horas. Yo puedo ir al supermercado, puedo ir al Irquén, puedo ir acá, puedo ir a la playa, puedo ir a caminar o a salir. Si mientras yo no esté fuera de las 2 horas, así lo consideré yo, no tenía delito. En este momento no tienen cabida las irresponsabilidades, sobre todo viendo todos los esfuerzos que hace el personal de salud para aumentar las camas críticas y salvar vidas en nuestra región. Reiteramos, el llamado es a cumplir con todas las medidas sanitarias. Hoy la comuna de Concepción se encuentra en cuarentena, por lo cual las reuniones o aglomeraciones están prohibidas. Hechos que desde principios de enero se han mantenido en la zona, pese a la incesante fiscalización de las policías y la autoridad sanitaria. 40 minutos y yo subo todo el resto. Por favor. 40 minutos, mucho tiempo, sí, porque los 5 minutos para que puedan avisar a las personas por autovolante, no tengan la querencia de nadie, que tienen que retirarse del lugar y al retirarse del lugar se llegan a quedar registrados solamente en una bitácora. Perfecto, ya, perfecto. Por favor. Este era el escenario el pasado 3 de enero en la comuna de Lota. El resultado, 700 personas detenidas tras ser sorprendidas dentro del recinto Chivilingo, un sitio que ya había enfrentado un sumario sanitario. Son parte de las conductas reiterativas y dicen irresponsables que se han registrado en la región en medio del explosivo aumento de casos que no cesa y mantiene a 21 comunas de la zona en la fase 1 del plan paso a paso. Con el auspicio de Sodimac, descarga la app. Presentamos 24 Horas Deportes. Hernán Crespo toma fuerza para ser el director técnico de Chile. Quedan 2 semanas para que se cumpla el plazo autoimpuesto por la ANFP para encontrar al reemplazante de Reinaldo Rueda, quien va a ser el próximo técnico de la selección chilena. Asoma Hernán Crespo, quien logró, recordemos, el título recién de la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia. ¿Qué pasa con Rafa Benítez? Hace algunos días el propio presidente de la ANFP, Pablo Mirat, dijo que la prioridad era el técnico español, pero su alto precio de cláusula de salida del fútbol chino era imposible. Bueno, Rafa Benítez renunció a su club en el fútbol chino. Está ahí, está libre. ¿Vendrá a nuestro país? Detalles en la siguiente nota. Si hay un técnico de moda en Sudamérica, ese es Hernán Crespo. Argentino, estrella como futbolista, ahora brilla como entrenador. En apenas 4 años y 3 clubes, Valdanito ya puede decir que es campeón de Copa Sudamericana. ¡Defensa es el campeón! ¡Defensa y Justicia! Primer título para Defensa y Justicia, un trofeo histórico, también el primero para el DT de 45 años, que se llena de elogios y también de ofertas, cómo no, si es el gran prospecto sudamericano. Varios clubes se acercan también, la selección chilena.
de que Hernán Crespo toma fuerza para ser director técnico de Chile. Estaban buscando un perfil europeo. Defensa es un club que han venido a buscar muchos técnicos y se los han llevado a otros clubes, no le cierra la puerta a nadie. ¿Te gustaría que venga acá la selección? Yo creo que lógicamente es un salto grande para él. Lo que ya venía siendo un rumor volvió a instalarse tras la final sudamericana. El propio presidente de Defensa y Justicia confirmó contactos entre la ANFP y el cotizado entrenador. Están pendientes en Chile también, José, eso sí. Vos sabés que no lo tengo presente en este momento. Me parece que algo hay, pero no lo tengo presente. Las aguas se mueven en Quilín. A la lista de nombres se suma Rafael Benítez, el sueño del presidente de la ANFP, técnico de nivel mundial con 13 títulos, 3 veces entrenador del año. El español de 60 años renunció al fútbol chino, pero su alto sueldo, casi 6 veces más de lo que ofrece la selección, y su inminente incorporación al Celtic escocés lo descartan casi en su totalidad. No se pueden tomar decisiones ligeras sin un previo estudio. Mucha gente no se da cuenta también de la dificultad de ir fuera y triunfar. Más accesible económicamente es Hernán Crespo, adorado por sus jugadores. Joven, su flexibilidad y su increíble potencial seducen. También su línea futbolística. Nuestra idea siempre es de imponernos desde el juego, tratar de tener buen manejo de pelota, tratar de ser protagonistas en el arco rival. Hernán Crespo, el hombre del momento, ya es buscado por la ANFP. Llegará a la selección chilena. Todo indica que los caminos van en la dirección correcta. Y vamos al fútbol internacional precisamente con la obtención del título de Defensa y Justicia. El equipo de Hernán Crespo derrotando por 3-0 ayer a Lanús. Duelo de argentinos en esta final de la Copa Sudamericana jugado en el estadio Alberto Kempes de Córdoba. A los 34 minutos del primer tiempo, Adonis Frías anotaba el 1-0 a los 62 de partido. El goleador Brian Romero con el 2-0. Y cuando ya se jugaba tiempo agregado, va a aparecer Washington Camacho, el uruguayo, quien había ingresado en la segunda etapa para el 3-0, el triunfo y el título de campeón de la Copa Sudamericana para Defensa y Justicia. Nos vamos ahora a la Liga Francesa con el triunfo del Mónaco frente al Olympique de Marsella, con Radonjic anotando el 1-0 del defensa central chileno en esta temporada, donde los últimos partidos ha sido un tipo de Guillermo Maripán, el chileno. Pero no pudo. Empate 0-0 con el Udinese. Titular Arturo Vidal, jugó 70 minutos. En la banca Alexis Sánchez, que ingresó en los últimos 20 minutos, ¿no?, de este partido deslucido para el cuadro de Antonio Conte. Perdió el Milan. Le descuenta un punto, quedaron a 2 unidades. Pero tuvo, reitero, la gran chance, opción de compartir el liderato con el Milan, que ahora en la semana se enfrentan por Copa Italia. Detalles a continuación. El Inter de Milán, capaz de derrotar a la Juventus hace una semana. También de dejar puntos contra Udinese en plena pelea por el Scudetto. Partido bajo de los neroazzurros. Eso sí, descuentan un punto al Milan, que en simultáneo perdía 0-3 contra Atalanta en San Siro, en una jornada golpe a golpe. Sacó Rodrigo el remate. Samu Castillejo, no podía el español, centro al área, cabezazo. Vidal jugó hasta los 70 minutos en una opaca actuación. Cerca del entretiempo, alcanzó notoriedad. Ingresando desde el banco. Aquí está, llegando a pegarle, pero con un sobrepique demasiado. Después Sensi por Vidal. Lautaro se va, Alexis por Lautaro. Sánchez volvió al estadio Friuli de Udinese, su primer club en Europa. Se mostró participativo, incluso ganando elogios. Y en el horizonte aparece el Milan por los cuartos de final de la Copa Italia, un nuevo clásico en San Siro. Tanto Inter como Milan van a querer ganar. Somos 2 equipos buenos, veremos qué pasa. Pelean el Scudetto, solo 2 puntos los distancian. Alexis y Vidal piden titularidad en este duelo por Copa Italia.
Sin sufrir no vale, parecen decir los hinchas de Colo-Colo. Durante esta temporada, sin jugar un buen partido, hubo un milagro ayer. En el minuto 95, prácticamente la última jugada del partido, Colo-Colo logró la victoria frente a Coquimbo Unido, un rival directo en la lucha por no descender. Son 6 puntos de diferencia que ahora tiene Colo-Colo con el cuadro pirata que se mantiene en el último lugar de la tabla de ubicación. Eso sí, Coquimbo tiene 3 partidos menos que el Cacique. Gol en el minuto 95, reitero, de Javier Parragués para el 2-1 de Colo-Colo frente a Coquimbo Unido. La última del partido, la última del partido. Y sí, mucha emoción. Lo metió al área, está Parragués. ¡Gol! Adelantado. Cuando escuchamos los gritos de arriba, ahí nos dimos cuenta que el gol era válido. Adelantado. ¡El gol! ¡Gol! ¡Mató el Búfalo! Es un partido que puede valer la permanencia. Ojalá que sirva para eso, ¿no? Por eso festejamos tanto. El milagro colocolino tiene nombre y apellido. Javier Parragués salvó a los salvos en la última jugada ante Coquimbo. Cuando lo felicité le dije que nos había salvado, que le digo, Parragol, nos salvaste otra vez. Un triunfo que puede ser vital para zafar de la B. Quedan 4 finales: recibir a La Calera, visitar a Iquique, enfrentar a Cobresal en Macul y jugar ante O'Higgins en Rancagua. Necesitamos sumar de a 1 y de a 3, de a 1 y de a 3. O sea, si es de a 3 mejor, por supuesto. Todo iba bien hasta que sonó una alarma. Con el juego, sobre todo con el resultado, ¿no? Perdón, disculpe. Estoy multado. Creo que le sonó el aviso de la ONEMI también, que se escuchó. Sí, una alarma, después me di cuenta. Una alarma de evacuación, sí. Los cementeros de La Calera son el próximo rival. Tenemos la posibilidad de recuperar a Matías Fernández, a Valencia, tal vez al Mago también. Emotivo el final del encuentro para el equipo de Colo-Colo. Es la primera vez que conseguimos revertir una situación. O sea, de ir perdiendo, empatarlo y pasarlo a ganar. Fue la hazaña del Cacique en Pedrero, de la forma justa y precisa. Un choque anímico. Colo-Colo da un salto y se acerca a la salvación. Vamos a las artes marciales mixtas con este espectáculo, el show del UFC con Conor McGregor, que fue noqueado por su rival, por Dustin Poirier, en este enfrentamiento anoche de lo más esperado de los últimos meses en el UFC, con el regreso al octágono de McGregor, pero que perdió. Tuvo un inicio favorable el irlandés, sin embargo Poirier, después en el segundo asalto, lo mandó ahí, a la lona, con McGregor, que no logró conectar varios golpes. Bueno, casi 7 años después, el estadounidense logra su revancha. Así se fue Conor McGregor, como veíamos en la imagen. Y desgraciadamente, una nueva tragedia aérea enluta al fútbol mundial. Sí, otra vez en Brasil. 6 personas fallecidas, 4 jugadores de la 4ª división del fútbol brasileño en un avión privado. Viajaban separados del plantel porque habían contraído el COVID-19. Detalles a continuación. La tragedia que golpea a Brasil. Las llamas fueron el indicio de lo peor. Y vamos a hablar sobre la caída de un avión con 6 personas a bordo. Todos murieron. El avión que trasladaba parte del Club Palma Fútbol y Regatas de la 4ª división brasileña sufrió un desperfecto que significó la muerte del presidente del equipo, Luis Meira, y 4 jugadores. La aeronave quedó completamente destruida tras caer poco después de despegar en Porto Nacional. La lista de víctimas fatales tiene a Lucas Pracheres, Guilherme Noé, Ranul y Marcus Molinari, además del piloto de la máquina. Palmas iba camino a disputar un partido por la Copa Verde que se jugaría el día lunes frente a Vila Nova. Equipo que ya manifestó su pesar a través de redes sociales y aseguró que realizará un homenaje en su próximo encuentro. Una nueva tragedia aérea sacudió al mundo cuando en Colombia, en las cercanías de Medellín,
un avión se estrelló por causas que aún se investigan. Entre los pasajeros, el plantel del club chapecoense de Brasil. Otra vez, la tragedia se posa en Brasil. El accidente que enluta el deporte trae recuerdos de lo sucedido con Chapecoense en 2016, cuando el avión que trasladaba al equipo se estrelló en Colombia. 2 accidentes aéreos en menos de 5 años. El fútbol nuevamente está de luto. Sin duda, un hecho muy lamentable. Para finalizar, con respecto a los partidos jugados hoy en el fútbol chileno, Deportes La Serena le ganó por 2-0 a Curicó Unido, mientras que hace poco Universidad de Chile en los últimos minutos se logró el empate 2-2 frente a Deportes Iquique, penúltimo en el campeonato. Con esta información me despido, ya continúa Andrés Vial con la información en 24 Horas Central. Buenas noches. El próximo 11 de abril votaremos para elegir a constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales. Pero una iniciativa pretende que un grupo de compatriotas, entre ellos mujeres embarazadas y mayores de 70 años, pueda sufragar un día antes de la fecha oficial. Lo harían en forma presencial, iniciando en Chile el llamado voto anticipado. ¿Quiénes más podrían hacerlo? ¿Bajo qué condiciones? Las respuestas en la nota de Kevin Fergueras. La pandemia provocó diversos efectos y el último plebiscito así lo constató. Una votación antecedida por un intenso debate en el que muchas voces solicitaron, para evitar contagios y permitir el voto de pacientes COVID, el llamado voto anticipado. Por esos días, basados en la experiencia norteamericana, se propuso el voto postal, lo que no prosperó. Sin embargo, a menos de 4 meses de los comicios de abril, la Cámara avanza en el debate sobre un voto anticipado presencial. ¿Cómo operaría? Según la indicación ingresada por el gobierno, un día antes de la elección, o sea, el sábado 10 de ese mes, algunos grupos específicos tendrían el derecho a presentarse en un local de votación para, con 24 horas de anticipación, marcar su preferencia. Porque eso preserva 2 principios que se establecen en nuestra Constitución, que implican que el voto sea secreto y que sea personal. Eso sí, el derecho a votar por anticipado no será para todos. Y es que el gobierno propuso 4 grupos específicos: mayores de 70 años, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o quienes reciban pensión de invalidez y Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública. Queremos contribuir a que más gente pueda votar. Ese es el objetivo y creemos que de una manera responsable, por los costos que esto involucra, esta es una forma adecuada de hacerlo. Y de esta manera, desde luego, generar las condiciones para que esto se aplique lo antes posible. Derecho acotado a ciertos grupos que podría ampliarse en el futuro, posibilidad que estará en manos del CERVEL, que, de aprobarse la ley, tendría que instalar mesas 24 horas antes de la fecha oficial de la elección para este universo de personas que, según cifras de las Express, podría alcanzar los 3,2 millones de electores, algo que no convence a todos en el Congreso. Aquí no ha habido voluntad del gobierno en avanzar, en mejorar la legislación electoral, justamente con miras a este año que es tan complejo. No quedamos conformes en general en la comisión, creemos que es una propuesta muy limitada, de acuerdo a lo que habíamos conversado previamente en la comisión. El gran desafío para el CERVEL estará puesto sobre la cadena de custodia de los votos que se emitan de manera anticipada. Proyecto que sigue en discusión en el Congreso y que tendrá que ir definiendo aspectos particulares en los próximos días, todo a la espera de poder tener en vigencia la normativa antes de marzo y así aplicar por primera vez en Chile un voto anticipado presencial un día antes de la elección del 11 de abril. Recordará usted el rescate de los mineros en la región de Atacama, en nuestro país. Algo similar ocurrió en la provincia de Shandong, en China, donde un grupo de mineros bajo tierra envió un papel con un mensaje de auxilio. Tras 14 días, 11 hombres fueron rescatados del yacimiento, mientras otros 10 aún continúan desaparecidos. No dejen de rescatarnos. Esta fue la súplica que hicieron hace solo unos días 12 de los 22 mineros atrapados en la mina de Qixia, al este de China, luego que una fuerte explosión provocara un derrumbe en una de sus salidas. Llamado a auxilio que hoy, después de 2 semanas, un equipo de emergencia logró atenuar en parte la angustia de este grupo de trabajadores.
Los rescatistas revisaron a los mineros para ver si tenían alguna herida y se cubrieron los ojos para protegerse. En general, la operación de rescate procedió más rápido de lo esperado. Después de levantar a todos los mineros atrapados descubiertos, continuaremos con la búsqueda de otros mineros desaparecidos. Fueron 14 días los que estuvieron atrapados a más de 600 metros de profundidad, hasta que mediante la perforación de un pozo, los sobrevivientes lograron ver la luz del día. Pero no todo es alegría en el rescate. Solo 11 hombres lograron salir con vida del yacimiento, mientras que uno, luego de la explosión, quedó inconsciente por las heridas sufridas en su cabeza, las que finalmente derivaron en su muerte. Los otros 10 mineros aún continúan desaparecidos bajo tierra. Los mineros están recuperando su fuerza. También estamos entregando más alimentos para ellos para asegurarnos de que tengan amplias reservas. Un psicólogo preparó una carta de ánimo para los mineros atrapados, diciéndoles cómo acompañarse y apoyarse mutuamente, al tiempo que da consejos sobre cómo utilizar científicamente su fuerza física y energía para cooperar activamente con la misión de rescate. Las explotaciones de mineras chinas, principalmente las de carbón, suelen ser la mayor fuente de energía del país, pero también en las que más accidentes ocurren. Esto debido a la ausencia de normas de seguridad, algo que quedó de manifiesto en esta ocasión, donde las autoridades tardaron más de 30 horas en informar el hecho que aún tiene a 10 de los mineros desaparecidos. ...24horas.cl. Según cifras de la Subsecretaría de la Prevención del Delito, más de 1.100.000 personas ya han solicitado su respectivo permiso de vacaciones en un proceso que comenzó el pasado 4 de enero y que permite que los habitantes de una comuna de fase 2 puedan realizar viajes